Radio Realejos, como servicio público, intenta, como siempre, en la medida de nuestras posibilidades, acercarle lo que tenemos en el presente, pero también es verdad que muchas veces con muchos de los invitados, pues queremos recordar y queremos un poco trasladarle personajes que existieron aquí en nuestra zona y que merece la pena que a través de personas como historiadores, como el amigo Javier Lima, que a su vez es presidente de la fundación de la Asociación Cultural Humboldt de Canarias, pues podamos conocer a ilustres personajes. Pueden ser él o pueden ser ella, porque también la mujer ha tenido un papel muy importante. Y hoy queremos profundizar en uno de esos personajes que ahora descubriremos, pero vamos a darle la bienvenida, como ya es habitual, al amigo y compañero también Javier Lima, que es natural de nuestro municipio de Los Realejos. Javier, un saludo, muy buenas, ¿qué tal estamos? Muy buenas, José Manuel. Pues saludos y gracias como en ocasiones anteriores por darnos voz en Radio Realejos. Y como siempre, pues agradecidos de poder seguir descubriendo y profundizando en ciertas cuestiones relacionadas con personajes, con hechos, relacionados con el pasado de nuestras islas y en especial en el Valle de la Orotava. Como vamos a realizar durante la jornada de hoy una pequeña aproximación, porque es un grandísimo legado por descubrir, José Manuel, el de José Agustín Álvarez Rixo. Y vamos a hacerte la primera pregunta, la tengo fácil, ¿eh? ¿Quién fue, mejor dicho, José Agustín Álvarez Rixo, que incluso en algunos momentos yo te preguntaré, y a lo mejor tú lo dirás, que fue un hombre adelantado a los tiempos en los que vivió y además ha quedado huella bastante, ¿eh? ¿Quién fue José Agustín Álvarez Rixo? La verdad que José Manuel, José Agustín Álvarez Rixo fue una persona que vivió entre finales del siglo XVIII, nace en 1796, fallece en 1883, entonces vive un poquitito el siglo XVIII y prácticamente todo el siglo XIX. Nace en el puerto de la Cruz, va a tener una vida pues entre el puerto, luego Gran Canaria, lo que es Lanzarote, Madeira y nuevamente el Valle del Arotado. Y a lo largo de toda su infancia, juventud, formación y demás, irá poco a poco pues siendo testigo, conocedor de una época en la que le tocó vivir, de constantes cambios, modificaciones, y ante todo con Rixo nos encontramos con una persona de gran curiosidad y sobre todo de un gran amor y trabajo por su pueblo. Y nosotros que estamos con la radio en nuestro municipio de Los Realejos, pues tenemos que ver que Álvarez Rixo fue un enamorado de la obra de José de Viera y Clavijo, e incluso un continuador, que esto es importante también matizarlo, de esas grandes investigaciones históricas que hizo nuestro ilustre paisano, con esa obra Noticias de la Historia General de las Islas Canarias. Pues Álvarez Rixo fue autor de unos anales del puerto de la Cruz, donde él va narrando año a año lo que sucede en la ciudad portuense, y lo hace casi como siguiendo aquella estela que ya había hecho nuestro ilustre compatriota José de Viera y Clavijo en su tiempo. Entonces nos encontramos con una persona de enorme curiosidad, una persona que podríamos caracterizar y definir como un enorme enamorado y preocupado por sus contemporáneos, y esa preocupación y ese amor por lo suyo se trasladaría a un inmenso legado que desgraciadamente aún en nuestros tiempos actuales, tiempos donde ya se ha investigado mucho, se ha trasladado, la gente puede ser realizado tesis, libros, artículos, conferencias y demás, todavía sigue teniendo una obra que guarda el sueño de los justos. La verdad que son cosas que incluso estamos conociendo y en el programa del día de hoy seguro que nunca la hemos oído, ¿no? en anteriormente. A lo mejor si alguien ha tenido la oportunidad de conocer algo de José Agustín Álvarez Rixo, pero tú que eres profesor, que eres docente, la educación en aquellos años donde estamos hablando de siglos anteriores, claro, son
completamente diferente a los métodos de actuales, ¿no? ¿Qué nos podías comentar respecto al estado de la educación en el siglo XIX? Claro, en el siglo XIX nos vamos a encontrar con una educación que fundamentalmente pues, se realiza desde los espacios conventuales, desde aquellos lugares donde la religión tenía una mayor importancia. Entonces, desde esos lugares, digamos que se focalizaba, se centralizaba la educación, una educación que tampoco se trasladaba a toda la colectividad, y digamos que todo eso pues va marcando un poco lo que es la realidad del plano educativo a grandes rasgos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Valle de la Orotava, o cuando hacemos referencia a José Agustín Álvarez Rixo, nos encontramos con que dentro de sus múltiples intereses, porque además de haber sido historiador, fue también político, fue alcalde, desempeñó el cargo de la alcaldía en varias ocasiones y se preocupó mucho pues, por cambiar la situación educativa del momento, luchar por la educación de los suyos, entendiendo la educación como una forma de progreso. Entonces, él tiene incluso una máxima muy bonita, José Manuel, que dice, como mi anhelo es el aumento de mi pueblo y que sus cortos predios sean más productivos, que los pobres tengan algún asilo y sus hijos instrucción y cristiana civilización. Estaba totalmente imbuido por un ambiente donde la educación haría personas libres y personas más capaces y más autónomas, y desde que coge la alcaldía, y ya no siendo alcalde, pero sí como persona civil y desde otros puntos de vista, va a estar, digamos, a favor del fomento de la creación de escuelas, de la creación de plazas de maestros, y también es crítico, y lo recoge en diferentes pasajes, con que las familias, pese a las circunstancias que tenían que vivir, de trabajo y demás, también pues fueran partícipes, que es una cosa que sigue generándose en la actualidad, sean partícipes también de asistir a los colegios, a los institutos, y ser también pues parte, ¿no?, de ese elemento educativo que no solamente puede recaer en la institución, sino que es un trabajo de todos, ¿no? Entonces, es curioso, José Manuel, ver cómo esta visión de este señor en el siglo XIX del Puerto de la Cruz, en el Puerto de la Cruz actualmente él tiene su calle, sería incluso bonito e interesante de cara al futuro, que pudiera incluso hasta contar con un busto, porque también tenemos la casa, el espacio donde vivió, aunque no es la casa realmente en la que vivió, esa casa después se transformó y demás, pero tenemos el espacio, y es una persona que hizo tanto por lo suyo, a nivel de escritos para los agricultores, escritos donde daba recomendaciones a los jóvenes de métodos para poder cultivar, daba digamos, estudios económicos sobre lo suyo, se obsesionó también muchísimo con que las personas pues no perdieran el conocimiento de los archivos en los tristes incendios que tanto han marcado, ¿no?, nuestra realidad canaria, de la pérdida de documentación por el tema de los incendios en los archivos. Entonces, fue una persona que se dedicó a ir a los archivos, copiar a mano, porque no existía otro sistema, los escritos que él observaba, y sobre todo se convirtió en un cronista de su tiempo, ¿no? La palabra que más lo define es cronista, porque fue una persona obsesionada con que el conocimiento de los suyos, pero desde lo más nimio, José Manuel, es decir, desde recoger un pequeño chisme que se haya dicho en el pueblo, a recoger un dicho, a hablar de personas que pasaran por el pueblo y que llamaban la atención por alguna característica física, psicológica, lo que fuera, e incluso, que es un trabajo también súper interesante de su obra, el tema de recoger los días, meses y años que han sido más lluviosos o carentes de lluvia, o fenómenos como eclipses, nieve en el Teide, etcétera, etcétera. Es decir, Qué es una curioso, persona ¿no? que realmente, José Manuel, cuando nos atrapa, es decir, a mí yo personalmente me he quedado alucinando con su legado, ¿eh? Sí, porque es curioso, ¿no? Hombre, Sí, ahora mismo lo podríamos trasladar, por ejemplo, a hobbies o aficiones, pero esto es otra cosa, esto es del día a día, es como si apuntáramos en nuestro diario particular, por decirlo de alguna manera. Pues mira, sí, hoy hemos tenido nieve, por ejemplo, ¿no? O hoy ha hecho un mal ujú, tiempo, hoy ha hecho esto. En vez de poner muchas cosas, yo he hecho tal, también cosas ujú. que pasaban a su alrededor. Por lo tanto, deja un legado, vamos, impresionante, ¿no?
Sí, 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 sí. Y en el plano educativo, que es por ejemplo lo que más nos vamos a centrar hoy, ¿no? En Sí, el sí, plano sí. educativo, lo que antes decías, por ejemplo, referencia, claro, él empieza a narrar en sus escritos, porque todo esto no está, lo que hemos hablado y estamos hablando, no está concentrado en una sola obra, es decir, aparecen cartas, notas en manuscritos, entonces, él nos va hablando un poco de la educación en el siglo XIX en su obra, nos va diciendo pues esta cuestión asociada a lo religioso, pues una religión que se generaba, por ejemplo, en el ámbito portuense a través de los franciscanos. Nos dice también, por ejemplo, de que no existía hacia finales del siglo XVIII, y se lamenta, una escuela pública en el lugar, ¿no? Y que tan solo, y esto es curiosísimo, él lo apunta, entre 15 a 20 jóvenes aprendían a leer, es decir, 15 o 20 del conjunto de población, ahora mismo no tengo el dato presente, pero de la población que tuviera Puerto de la Cruz en ese contexto final del siglo XVIII, de 15 a 20, y que tampoco era constante, José Manuel, porque cuando la familia requiriese a ese joven para ayudar en el trabajo o desgraciadamente llegar a una edad en la que tuviera que emigrar, pues se acabaría un poco ya casi la escuela, ¿no? Y los conocimientos que se daban, él habla especialmente, sobre todo en ese contexto de finales del XVIII, principios del XIX, de las letras que se enseñaban, unas letras inglesas, ¿no? Unas letras redondeadas sobre unos espacios, ¿no? Sobre unos moldes para que los estudiantes desde pequeñitos pues aprendieran aritmética, comercio y lenguas extranjeras, apunta, ¿no? Y Sí, también nos habla de otras iniciativas interesantísimas, como por ejemplo en 1776, cuando el presbítero Juan de Chávez se dedicaba a enseñar de forma gratuita en torno a 18 o 20 niños de una clase que él denomina clase media, ¿vale? No era tampoco de estas familias adineradas que incluso podían mandar a sus hijos a estudiar fuera en etapas superiores. Y él comenta cómo finales del 18, inicios del 19, tras el fallecimiento de este Chávez que mencionaba ahora mismo, y de otro, como fue también la intervención de Valois, también, de un miembro de la familia Valois, pues él habla un poco de una situación un tanto caótica y crítica en el ámbito educativo, y sí destaca el papel y las circunstancias de una señora de origen extranjero, Margarita Bellier Gerard, y señala como esta dama francesa, sin hijos ni parientes que educar en Tenerife, deja en su testamento, y esto también es interesante atender, deja en su testamento una importante cifra para suministrar agua en el pueblo y fundar una escuela pública. Y nos da a entender un poco pues las características caritativas ya, y sobre todo las circunstancias en las que se encontraba el territorio, para que esta señora, pues sin ningún interés ni personal ni nada por el estilo, se diera de forma gratuita para esas dos cuestiones que siguen siendo tan importantes hoy en día, ¿no? El agua y la educación. Y estamos hablando a finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX. Y así, si nos vamos encontrando, pues veremos maestros importantísimos en la historia de Puerto de la Cruz a principios del siglo XIX, como Luis Beltrán Broual, maestro que era de primeras letras, de latín, de música, que vivía además en una casita muy cercana a la plaza parroquial, y que Álvarez Rixo pues relata diversas anécdotas y vicisitudes relacionadas con este señor, que era de una gran fama y sobre todo del conocimiento que tenía y de todas las personas que acudían. Y luego, especialmente, sería interesante atender en el siglo XIX, a agosto de 1816, cuando por parte del ayuntamiento se establece una escuela de primeras letras. Y una parte, especialmente de la suscripción que se realizó entre los vecinos para crear esa escuela, fue aportada por Bernardo y Juan Cólogan, ¿no? Y se alquiló una casa como espacio educativo. En el año 1832 él matiza y destaca la importancia de que dos personas en el pueblo, en el Puerto de la Cruz, se ocuparon de enseñar las primeras letras, mientras que otra tendría la función de enseñar latín. Y así nos vamos encontrando pues casi en suma, y sigue a lo largo del tiempo, y a lo largo del siglo XIX, afortunadamente, nos encontraremos nuevas iniciativas. Sin embargo, Álvarez Rixo tiene, José Manuel, también esa curiosidad, pero tampoco se corta en sus escritos. Él es una persona también escrítica. Él, por ejemplo, dice que hacia 1840, pese a los cambios generados, todavía el ambiente sería un tanto complejo.
las condiciones especialmente donde se daban las clases no eran del todo favorables y el material tampoco. E incluso Álvarez Rixo es crítico cuando, por ejemplo, las escuelas, los chicos que acudían, no acudían con las condiciones necesarias para poder estar allí, tanto de vestimenta como de aseo, como de alimentación, ¿no? Entonces, él habla de que primero hay que ayudar a las familias en algunos principios y hacerlas también responsables de la educación de sus hijos, ¿no? Que no era simplemente asistir por asistir. Y también es bastante crítico Rixo, aunque yo creo que también se puede asociar al trabajo de las familias, a que no asistieran a ver los exámenes de sus hijos. Los exámenes, por ejemplo, los exámenes finales en ese contexto del siglo XIX eran exámenes públicos, donde se podía asistir la familia a preguntas de gramática y de aritmética. Y Álvarez Rixo critica pues esa imagen donde el niño se encuentra pues, teniendo familia, pero una familia que no asista a esos exámenes finales y hace un reproche a las familias por no ser cómplices, ¿no? de ese proceso. Curioso, ¿eh? Entonces, la verdad que sí nos encontramos bastantes cosas curiosas, ¿no? Y apuntes que realiza, profesores que mencionan, por ejemplo, en el siglo XIX como Benjamín Delgado, que había favorecido la instrucción, menciona también algunas características y particularidades del habla, separa mucho, por ejemplo, en la zona de la ranilla, donde, por ejemplo, también es crítico porque habla de la ranilla y dice que a pesar de contar la población con una escuela de 120 o 130 niños y otra compuesta por 70 u 80 niñas, los habitantes, quiero decir, no había una educación continua y también las familias pues necesitaban que sus hijos colaborasen en trabajos y demás. Entonces, a pesar de que había un esfuerzo municipal, luego nos encontramos también con todo un contexto económico y social que va marcando la realidad diaria, ¿no? Y una cosa, Javier, como historiador, sabemos que el Puerto de la Cruz, desde muchísimos años hacia detrás, pues siempre era un punto de recibir a muchísima gente extranjera. De hecho, muchos se quedaron aquí, algunos llegaron a ser hasta alcaldes, ¿no? Pero la pregunta va si existía relación entre la comunidad extranjera y la propia comunidad educativa, ¿no? En este Valle de la Orotava, o sea, lo que es la educación en el Valle de la Orotava. Sí, porque antes comentamos el caso de aquella señora Margarita, quiere decir, siendo una señora que había venido de Francia, colaboró económicamente, también el caso que mencionábamos antes de Córdoba y de los Valois, es decir, familias que llegando desde diversos países europeos, pues nos vamos a encontrar con que son conscientes de que la mejora en el pueblo pasa por fomentar y por generar instrucción desde las fases más jóvenes, ¿no? De los niños y de las niñas, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar con que hay un entusiasmo, e incluso José Manuel, viendo la propia cultura, por ejemplo, británica, si habláramos en el ámbito canario de lo que son más críticos, aquellos que nos visitaban en el siglo XVIII y XIX, por ejemplo, con la mendicidad, ellos, los extranjeros, cuando favorecieron iniciativas para ayudar a la población canaria, lo hacían también por un espíritu de salvación de sus almas, por una cosa que también ya venía establecido, por un elemento que venía establecido en su propia formación y cultura y en su espíritu. Entonces, es una cosa que les nace a ellos como una base, no una necesidad de ayudar, y luego, como mencionas, también de ir involucrándose en el pueblo, ya no solamente como era al principio por relaciones comerciales con otros lugares, sino a través de educación, a través de mejora en el pavimento de las calles, en el aseo de las casas. Álvarez Rixo, por cierto, porque bueno, me olvidaba de mencionar, pasamos todos desgraciadamente aquella etapa del coronavirus, de aquellos años y aquellos meses, ¿no? Terribles, pero Álvarez Rixo también habla de la fiebre amarilla, de los cordones sanitarios que se realizaban en el puerto de la Cruz, de cómo había que hacer una limpieza de las casas y de intentar evitar que Claro, determinados eran muebles... otras pandemias que incluso nosotros tenemos más adelante y podíamos a lo Total, mejor, como digo yo, pues asearnos y estar un poquito más protegidos, pero en aquella época era lo que había, ¿no? claro, total. Es que incluso se decía que había que quitar los clavos que en la casa se tuvieran en el suelo, que hubieran estado en contacto con el pie del enfermo, o cualquier otra cosa donde el enfermo pudiera haber cortado, manipulado.
Entonces, tenemos que entender también la mentalidad de ese siglo XIX y también, por ejemplo, Álvarez Rixo, que fue una persona que luchó también mucho y estuvo muy a favor de las campañas que se empezaron a generar en ese contexto del siglo XIX de vacunación entre la población. Entonces, sí que también hay una parte de Álvarez Rixo, más allá de la educativa, que también forma parte de la educación, que es la sanidad y enseñar también hábitos y modales a la población de tanto de higiene como especialmente también de cómo prevenir enfermedades y de cómo evitar pues las tristes pandemias y sobre todo las enfermedades que han ido llegando también a nuestra realidad canaria en diferentes momentos, ¿no? Ya fuera la peste, ya fuera, en este caso, por ejemplo, la fiebre amarilla y los cordones sanitarios que se establecen, ¿no? Especialmente entre municipios, para poder atajar, ¿no? Esas enfermedades que eran terribles y que hacían que las personas pues tuvieran que estar prácticamente recluidas, ¿no? En sus lugares. ¿No? Y mucho En este caso, fallecimiento, me imagino que por no tener medicamentos, acordes y todas estas cosas, total, ¿no? Y como total. digo yo, intentar, ¿cómo se llama? Confinamiento, ¿no? En aquella época, amor sería otra Confinamiento, sí. palabra, pero que se quedaban para no tener contacto con otras más, ¿no? Sí, él hablaba, por ejemplo, en sus escritos, yo recuerdo ya de épocas anteriores, incluso hasta él, de comentar cómo iban al sitio del Pardo, a sitio Litre, y mencionaba cómo, claro, en lo alto, ¿no? Si todavía sigue existiendo la casa sitio Litre, ¿no? Que tiene Sí. el señor John Lucas. Entonces, ese espacio, él mencionaba cómo era un lugar de aislamiento para evitar enfermedades y demás, y de cómo la gente, el que podía, pues salía, ¿no? Sabía que cuanto más contacto y más aglomeración entre personas, más posibilidad de contagio. Entonces, el que podía y tenía los recursos, pues salía, y el que no, pues intentaba por todos los medios, pues protegerse a sí mismo y a los suyos, ¿no? Entonces, esto es una cosa, la verdad, que bastante interesante. Y José Manuel, la preocupación de Álvarez Rixo llegó hasta el final de su vida. Él aprende, pues, desde pequeño, va tomando notas, cartas, correspondencia y demás, todo un archivo impresionante que en 2014 sus bisnietas, pues, deciden con feliz iniciativa donarlo a la Universidad de La Laguna. Y los radioyentes que puedan tener interés, simplemente a golpe de clic, a través del ordenador y de la biblioteca de la Universidad de La Laguna, se puede consultar ya una gran parte de ese archivo que está digitalizado, volcado en Internet, y que llama incluso la atención cómo Álvarez Rixo, hasta poco antes de morir, ya prácticamente 100, dicta a su hijo la información que él consideraba, anécdotas de cuando era joven, vivencias y demás, y de cómo hasta el final de su vida, vivió cerca de los 90 años, cómo hasta el final de su vida, pues se dedicó a escribir y a dejar testimonio y recuerdos de tanto del pasado como del presente, ¿no? Y es, la verdad que es una grandísima suerte para nosotros, para toda la población canaria, contar con este señor en el siglo XIX se ocupó de prácticamente todas las islas, porque todas las islas las trata, pero especialmente de Tenerife y muy en concreto de su Valle de la Orotava. Y por supuesto tenemos que agradecerle aquel empeño que hizo en aquellos tiempos tan complicados donde no son los adelantos que hoy tenemos nosotros, sobre todo en el tema de la educación, la preocupación por las familias, para que todo eso mejorara. Y claro, todo eso se lo debemos a esta gente. Por eso decíamos antes que Álvarez Rixo, eh, José Agustín Álvarez Rizo, pues fue un adelantado a los tiempos, ¿no? En los que le tocó vivir, y que gracias a toda esa obra y todas esas cosas que ha dejado, pues también ha sido testigo, ¿no? De mucho, y así con ello hemos recuperado gran parte de la historia que se escribe con la gente nuestra, ¿no? En el día a día, ¿no? Así es, porque después tiene también trabajos inéditos, como mencionábamos antes, incluso sobre dichos, él tiene un trabajo también muy interesante sobre un aspecto que es la observación de los elementos por ejemplo, el tema de observar el famoso sombrero que se dice en el Teide, que es signo de viento, Sí, ¿no? sí. Él es una persona que quiere ayudar con la observación de esos elementos, quiere ayudar a los agricultores. Entonces, lo que hace también durante un conjunto de años es observar los elementos que marca el clima y generar estudios preciosos dedicados a las cabañuelas y a los métodos de predicción meteorológica basados en las cabañuelas. Él se encarga también de estudiar, por ejemplo, la heráldica.
la heráldica de su tiempo, cómo se forman los escudos nobiliarios, y publica un estudio de heráldica. Habla de la economía, de los problemas de la situación económica, de la cochinilla, de nuevos cultivos, de la crisis del vino, de cultivo de la papa, del plátano, etc. Habla de las fiestas, de las romerías, él comenta un poco los carnavales, hace unas descripciones maravillosas sobre el ambiente del carnaval, la Semana Santa, cómo se vive la Semana Santa. Entonces, es una persona que realmente no le faltó nada por describir. Habla también de la presencia de los barcos que llegaban al puerto de la Cruz, en muchas ocasiones también de cuando incluso no se podía el tema de comerciar con libros, ¿no? Los llamados libros prohibidos, vigilados por la Inquisición, porque eran en otro idioma o hablaban de cosas malas contra la religión. Pues entonces él se hace hincapié y él recoge todas esas anécdotas. Y después también tiene una cosa muy positiva. Él va a los archivos, pero también habla con los suyos. Entonces se convierte en un cronista, es decir, es la labor total de un cronista actualmente. Habla con los contemporáneos, va a los archivos e indaga en el papel, comprueba con los mayores para comprobar si eso está bien y deja testimonio. Y él incluso, él llega a escribir en cartas cuando era pequeño, cuando incluso la primera anécdota que yo recuerdo escuchar de Álvarez Rixo es cuando dice que siendo muy pequeñito, su madre le estaba enseñando un Padre Nuestro, creo que era, estaba enseñando a rezar, y le decía que tenía que aprender a rezar porque si no iba al infierno, y Álvarez Rixo se negaba a aprender a un rezo. Entonces dice que un señor que le ayudaba en la casa, un ayudante que tenían en la casa, la madre le ordena que coja un hierro candente y se lo vinieran a quemar el culito de Álvarez Rixo. Entonces dice que rápidamente empieza a memorizar, ¿sabes? Porque era un poquito malcriado, ¿no? Como niño. Entonces un poquito malcriado, rebelde, y él empieza a contar, y es bastante simpático, ¿no? Sobre todo el agradecimiento que tuvo tanto por su madre, que fue la que le enseñó, digamos, que las primeras letras, a rezar y demás, como luego también por su padre, que era de origen portugués, y que también pues le involucró un poco en todo la necesidad del comercio, de conocer un paso más allá. Pero Álvarez Rixo fue una persona que vivió de, por y para el Valle de la Orotava. A pesar de haber estado en diferentes lugares, su ámbito de mayor conocimiento fue el Puerto de la Cruz, y él fallecería pues en la finca que tenía en la casa familiar en La Luz, no en su casa portuense, sino en la casa, en este caso de La Luz, en la Orotava, y allí hasta el final de su vida pues estaría escribiendo y dejando, la verdad que un archivo que es interesantísimo, y que insisto que buena parte de él aún sigue siendo desconocido, aunque desde mediados del siglo XX, desde el año 1955 aproximadamente, que salieron los primeros estudios, hasta el tiempo actual, pues nos encontramos con estudios, con cada vez más análisis críticos, publicaciones en revistas, libros, conferencias y demás, que pueden dar un poco a conocer la visión que esta persona pues tuvo por una época, por un momento, y especialmente por todo un contexto que fue esencial para la formación del territorio canario. Pues la verdad que sin duda estamos muy atentos aquí en este programa del día de hoy con el amigo y además historiador de aquí de Los Realejos como es Javier Lima. Todo un lujazo hoy recordando la trayectoria de Álvarez Rizo, don José Agustín, que ha dejado en su ciudad de Puerto de la Cruz y en toda esta comarca del Valle de Orotava muchas cosas que gracias a Javier pues hoy podemos conocerlo el resto de los amigos oyentes, el resto de la sociedad, porque gracias al papel de ustedes, mira que les cuesta, pero al final cuando consiguen pues estudiar, revolver papeles, como digo yo, pues vamos descubriendo a muchísimos personajes. Los actuales, me imagino que con las grandes tecnologías, pues queda ahí, ¿no? Es mucho más fácil para el que viene ahora en esta época más moderna, pero el trabajo de ustedes de buscar datos y se puede uno quedar ahí mucho tiempo, muchos meses de estudio, ¿no? Para luego contarnos en estos minutos todo esto. Así que yo estoy agradecido siempre de ti, de más compañeros que también pues suelen aparecer por aquí por la antena de Radio Realejo. Muy bien. La verdad que como siempre, José Manuel, pues agradecerte las palabras y la disposición para hablar en tu espacio, y nada, y seguiremos pues en esta senda, ¿no? De seguir dando a conocer personajes, hechos, acontecimientos, ¿no? Que la verdad que afortunadamente en estos tiempos actuales son muchos los compañeros
de profesión que están trabajando en la misma senda, en el mismo camino, que hay muchísimas cosas todavía por investigar y por hacer, y que eso tiene que seguir siendo el objetivo, ¿no? Trabajar, seguir dando a conocer, difundir, y entre todos las cosas ir dejando testimonio y huella. Y yo creo que es lo más bonito que se puede hacer de esta cuestión de la investigación histórica, ¿no? Entre todos, es un trabajo entre todos, ¿no? Pues hoy le damos las gracias nuevamente al amigo, al profesor, al historiador y a su vez presidente de la fundación de la Asociación Cultural Humboldt de Canarias, Javier Lima, su presencia también en nuestros micrófonos. Y es que de otros personajes, de otros acontecimientos, de cosas que tiene por ahí preparado Javier, seguramente en los próximos días tendremos la oportunidad de seguir escuchándote y de seguir aprendiendo y de seguir conociendo pues más cosas a través de estos programas que realizamos desde esta casa de Radio Realejo. Javier, un abrazo enorme, muchísimas felicidades por tu buen trabajo y que aquí estamos con los micros abiertos hasta el próximo espacio que volveremos a escucharte. Muy bien, pues muchas gracias, José Manuel, un abrazo y saludos a los revillanos. Pues muchísimas gracias. Javier Lima Esteves en la sintonía de este programa de Magazine, que ahora nos dará paso para seguir con otros temas de la actualidad. Y es que en un magazine cabe de todo y lo importante es que ustedes estén, como siempre lo habrán escuchado miles de veces, bien informados y entretenidos. De eso se trata, que la radio la hacemos entre todos.